Este material tiene el propósito de introducirnos al estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a congregarse con nosotros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermanos. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de tener una vez más el estudio bíblico, y en este trimestre que estamos estudiando la carta a los Corintios es muy importante el poder darnos cuenta que muchas de las situaciones que en la ciudad de Corinto se vivía y en la iglesia de Corinto se vivía son situaciones que aún al día de hoy están presentes y son muy palpables en muchas iglesias que hemos podido estar notando y viendo en esos últimos tiempos. Hay un archivo que me gustaría compartirles, tal vez lo encuentren en la descripción del video, donde vamos a encontrar información que nos va a ayudar muchísimo a poder entender bien qué situaciones específicas se vivían. Algo que hay que recordar mucho es que la iglesia de Corinto fue fundada en medio de una ciudad muy importante, tenía mucha influencia económica, social, religiosa y cultural, y por lo tanto muchas de las personas que fueron añadidas a esta iglesia tenían mentalidades muy diversas y tenían arraigadas mucha mentalidad material, humana, y yo lo mencionaba también el hermano Rodolfo y también su hermano Jairo ante las situaciones que había en Corinto, dentro de los muchos problemas que había. Uno de los que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con asuntos de liderazgo. Eh, Más adelante vamos a ver que había problemas en cuanto a tribunales entre creyentes, en cuanto a los alimentos que se ofrecían a los ídolos, en situaciones en cuanto a la vestimenta, los dones espirituales y muchas más. Y es muy interesante porque aún en esos tiempos, al día de hoy siguen imperando muchas de estas situaciones. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado dentro de alguna iglesia que los congregantes no están conformes con aquellas personas que están liderando la iglesia? ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado que no ha habido, lamentablemente, algún problema entre creyentes y que ese problema ha escalado al grado de llegar a estar en alguna situación legal, en alguna situación tal vez de demanda, en alguna situación en donde pues se ha llevado a situaciones o tribunales humanos, y que eso ha provocado que llegue a haber división, llegue a haber disputas entre pues mismos hermanos? Y vean que esas mismas situaciones estaban pasando en Corintio. Por eso no es diferente a la iglesia que leemos en la carta a las situaciones que vemos hoy en día en muchas iglesias en la actualidad. No era una iglesia fácil, ni tampoco era una iglesia ideal. A veces pensamos que porque era una iglesia del primer siglo la tenía mucho más fácil que nosotros, y no es así, sino también luchaban con las mismas situaciones que nosotros. Y las soluciones que vamos a estar viendo que da Pablo, o la forma en cómo Pablo va a atacar estos problemas, vean que es muy importante, porque entendiendo el problema, entenderemos de qué forma Pablo está buscando solucionar todo, llevándolo a Cristo. Y recordemos que van a haber soluciones, van a haber problemas que vamos a leer en Corinto que eran únicamente específicamente para la situación de esa iglesia. Y habrá otras en las que sí va a competir a que esa solución y a que esa problemática sí llega a niveles que a todo creyente le puede estar afectando, y que como solución Pablo va a buscar que sea lo idóneo ante la vida de una persona que profesa tener a Cristo en su vida. Y ante ello, en la lección número 2 vamos a estar viendo capítulo 3 y parte del capítulo 4. Y para entender la situación, vamos a recordar un poquito lo que venía pasando en estos capítulos. Una de las problemáticas que había era la situación de los líderes. Recuerden que en la situación de Corinto ellos estimaban mucho más
eh, la sabiduría humana. Para ellos les importaba más la opinión de las personas, para ellos les importaba más la influencia social que otros podían tener sobre ellos. Y por ejemplo, una situación respecto muy fuerte que vamos a leer es respecto a la madurez espiritual. En 1 Corintios 2:13 leemos nosotros lo siguiente: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces sucede que hay una inconformidad, hay roces, hay disensiones contra las personas que estaban a cargo en la iglesia. Muchas de esas personas creían que por saber más que otras, ellos eran dignos de estar al frente. Otras personas decían que quien está enfrente sabe menos que la que está abajo, o sea, que la que está congregada, y por lo tanto no le mostraban ni respeto ni atención. Entonces era mucho la mentalidad que ellos tenían. Y ante eso, ellos estaban mostrando una inmadurez, porque en vez de colocar lo espiritual en lo espiritual, estaban poniendo primero lo humano. Y entonces, dentro de la señal que se evidencia que es inmadurez espiritual, la falta de entendimiento, vemos como Pablo, y eso es algo muy, muy impactante, hermanos, cuando leemos las cartas, notemos que Pablo no se toca la mano al corazón para suavizar sus palabras. Él es muy directo y tajante. Si él ve algo que está mal en una iglesia, en este caso en Corinto, él lo iba a anunciar, lo iba a de alguna forma señalar, y es algo que el día de hoy se ha perdido mucho. A veces queremos suavizar para no ofender, pero no nos damos cuenta que eso le está haciendo un mayor daño a quienes queremos corregir. Y aquí, por ejemplo, Pablo les dice a los de Corinto, 1 Corintios 3 y 4 dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? Y vemos que aquí la situación es que había como que bandos ahí de liderazgo, ¿no? O sea, yo soy del equipo de Pablo, yo soy del equipo de Apolos, y pues así como ahorita en México sucede mucho, ¿no? El que le va a las Chivas no se lleva con el que le va a la América, ¿no? Y hay una pelea ahí de conflictos de intereses muy, muy interesante, ¿no? Pero pues aquí llega al grado de una iglesia y donde está causando divisiones, ¿no? Y la situación es la inmadurez espiritual. Y esa inmadurez espiritual se debe a que dentro de los creyentes se permite que aún hayan rastros del viejo hombre. Y entonces es importante que se entienda que lo que Dios les ha concedido a ellos y lo que ellos aceptaron es para que no estén buscando solución en lo humano, no estén buscando solución en otros lugares, sino únicamente en Cristo. Y de esa manera darse cuenta que nada se le puede comparar a lo que realmente el Señor nos puede ofrecer. Y Pablo ocupa pues aquí dos conceptos para describir a una persona que se preocupa más por lo humano que por lo espiritual. En el capítulo 2 menciona el hombre natural, que en griego es psíquicos, que habla de la existencia natural y física del humano sin la presencia del Espíritu Santo. O sea, es una persona que pues, vive su vida a los estándares del mundo. Y la segunda, que es la que leímos, que son el hombre carnal, en griego es sarkikoi, que son personas, y aquí yo voy a decir entre comillas, creyentes, que se comportan como si no tuviesen el Espíritu Santo en sus vidas. Y creo que de esto hay muchos ejemplos que nos ha tocado tal vez escuchar, ver e incluso tal vez presenciar. ¿Cuántos no nos hemos sorprendido de que algún compañero de trabajo
profese también ser cristiano y que nos impacte o nos tome por sorpresa porque la forma en cómo él se ha comportado es algo totalmente diferente a lo que un cristiano debería hacer. Bueno, pues eso habla de inmadurez espiritual, eso habla de las situaciones que pasaban en Corinto, y vean que en este caso los llevaba a tener contiendas, a tener celos, a tener disensiones. Es una persona que se le puede decir que es paradójica, una persona que es hipócrita incluso, ¿no? Y ante esto, Pablo menciona que los creyentes que no son maduros son creyentes como si fueran niños, y en este caso pues en un sentido negativo, porque para los de Corinto esto pues sí les pegaba, porque ellos crecieron toda su vida pensando que lo que los hombres enseñaban era lo que les decía a ellos que eran mejores. Pero aquí es totalmente al revés. Pablo les dice, no presten atención a lo que los hombres les enseñan. Es lo que Cristo, la doctrina de Cristo, el Evangelio, lo que Pablo les ha venido estando enseñando. Y entonces esto es una muestra de que los de Corinto debían de dejar de actuar como hombres naturales, como hombres carnales. Y aquí es bien importante porque muchas veces vemos el error, pero no hacemos nada por ya no volver a cometerlo, por cambiarlo. Entonces aquí lo que Pablo les está instando a hacer es que ellos cambien de ser naturales y carnales a ser espirituales. Porque aunque sí eran considerados tal vez convertidos, vivían lejos de Dios, vivían lejos del Espíritu. No sentían realmente una devoción por seguir a Cristo, por seguir a Dios. Y aquí algo muy interesante es lo que, por ejemplo, encontramos en Efesios, capítulo 4, versículos 22 y 24. Efesios 4, 22 y 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Un creyente que ha alcanzado madurez debe de eliminar toda tendencia carnal, humana y mundana. Y entonces aquí la situación es la forma en cómo, pues tristemente, los de Corinto no habían realmente crecido como se debió de esperar. Y es lo triste que se ve cuando un niño no se desarrolla bien, cuando dentro del crecimiento sucede algo y hay consecuencias muy terribles en cuanto a un comportamiento que en vez de generar un bien, genera un mal. Tristemente, Cristo no era el centro de la vida de los de Corinto. Y dentro de ello, lo que más adelante Pablo va a empezar a usar como ejemplo para que los de Corinto presten mucha atención ante lo que están haciendo, es lo que continúa en 1 de Corintios 3, 8 al 9. Más adelante Pablo menciona lo siguiente, dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, y aquí está la palabra clave, edificio de Dios. Entonces aquí Pablo empieza a explicar un poco más su rol, su función de líder en la iglesia y aclarar los conceptos erróneos. Pablo se presenta y junto con Apolos, Pablo dice que él es un servidor, y la palabra griega aquí es diácono, diaconoi más bien. Y entonces aquí Pablo está diciendo que la razón por la cual él está ahí no es porque haya sido designado por hombres, sino su trabajo ha sido designado por Dios. Y ante eso también Pablo menciona que hay una igualdad en los ministerios que se desempeñan dentro de la iglesia. Ciertamente hay funciones diferentes, pero todas valen lo mismo, todas van a contribuir a lo mismo. Sea cual sea la posición social de quien lo desempeña,
va a ser lo mismo. Y además, Pablo está mostrando otra preocupación. Lo que ellos hagan como servicio va a tener una remuneración o se va a tener que dar cuenta de ello. Y aquí es bien importante y es donde se detiene un poquito más el apoyo que tenemos como librito al pensar en edificio de Dios. Es bien interesante porque Pablo usa la palabra colaboradores, es decir, alguien que está cooperando con los demás para un mismo fin. Y en esto es para que ellos sientan el respeto y honor que se deben a los que están sirviendo dentro de la iglesia. Y para ello, pues Pablo ocupa varias figuras para que ellos puedan entenderlo. Por ejemplo, ocupa una figura de la situación agrícola, labranza o cultivo, ¿no? Y la otra, la situación o área de construcción, edificio, en el versículo que leímos, y en el versículo más adelante va a ocupar templo. Y lo interesante es que cuando Pablo ocupa aquí la palabra edificio, en griego, que edificio significa oikodome, tiene dos sentidos. Un sentido es una estructura ya terminada y que está ya consolidada. Pero otra es el sentido de una estructura que está en un proceso de construcción. Y es el segundo concepto al que se refiere Pablo, ¿sí? Todos nosotros, los que estamos dentro de una iglesia, ¿sí?, somos como un edificio de Dios. Ese edificio de Dios aún no está terminado, está siendo construido. Cada uno de nosotros, Dios nos ha llamado, nos ha escogido y nos ha dado lo necesario para que como colaboradores cooperemos, contribuyamos a ese edificio. Sea cual sea nuestra posición, sea cual sea nuestra función, nuestro servicio, nuestro ministerio, Pablo deja en claro que es un trabajo serio. Es un ministerio, es una función que no la podemos tomar a la ligera. ¿Por qué? ¿De quién viene esa encomienda? Viene de nuestro mismo Dios. Si usted, hermano, tiene un ministerio, ese ministerio se lo dio Dios. Si el día de hoy tenemos una forma de servir en la iglesia, ese servicio nos lo ha encomendado Dios mismo, el creador de todo el universo, de los cielos y de la tierra. Y aquí Pablo está explicando que, bueno, ciertamente él fue el pionero que inició el trabajo, él fue el que fundó esta iglesia en Corinto, y que ese trabajo que Pablo ha venido haciendo, él no ha menguado sus fuerzas. Y Pablo está diciéndole a los que están en Corinto que ellos se tienen que preocupar por hacer bien ese trabajo. Y para que ellos hagan bien ese trabajo, no tienen que estar usando su sabiduría para beneficio propio, ni para alardear, sino para servir a los demás, para que así ese edificio se construya bien. Porque de lo contrario, el tener disensiones, peleas, quejas, no hacen otra cosa más que destruir ese edificio. Por eso tenemos como texto clave: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito o sabio arquitecto, puse el fundamento. Otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pablo ya había establecido toda la situación. Pablo sabía que había personas que se iban a sumar a la labor, pero les está diciendo, fíjense bien cómo están desempeñando sus ministerios, su servicio, su liderazgo. Porque aquí va a haber una diferencia entre lo que se esté haciendo. Hay materiales de construcción, y aquí Pablo lo está comparando con materiales que son adecuados para la construcción: oro, plata, piedras preciosas. Pero hay otros que son inadecuados porque no van a sumar nada a ese edificio: madera, heno, hojarasca. Ciertamente unos materiales van a fortalecer y otros van a debilitar el edificio. Y ahora eso no se queda ahí, sino Pablo lo lleva todavía más allá para que quede bien sembrado en la mente de los de Corinto. El día del juicio, el día del Señor, cuando Cristo venga,
va a pedir cuentas de lo que hemos hecho. Y aquella persona va a dar cuentas y va a recibir una recompensa o remuneración de acuerdo a lo que trabajó. Y como figura, si hizo bien su trabajo, lo que haya edificado, lo que haya contribuido va a ser oro, plata y piedras preciosas. Pero si lo que hizo no contribuyó en nada para el ministerio, para el servicio, para que se siga edificando como debe, va a recibir madera, heno y hojarasca. E incluso dice que puede ser quitado. Más adelante leemos, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y vean aquí algo bien importante, creo que todos conocemos la parábola de los talentos y de las 10 minas, y es muy clara, ¿no? A cada uno le dio de acuerdo a su capacidad, y estas personas entendieron que tenían que trabajar, hacer bien con lo que se les había confiado para producir más. Pero había uno que dijo, no, yo tengo, agradezco lo que tengo, lo guardo y no hago nada con lo que me dio aquel jefe, aquel pues dueño. Y pues tristemente la conclusión en ambas parábolas es que al que se le dio se le va a quitar, y al que no hizo nada con lo que pues en este caso Dios le dio, va a ser echado fuera. Porque imagínense, de alguna forma si no hacemos bien lo que el Señor nos ha mandado a hacer, si no lo hacemos con todas las capacidades, porque el Señor nos ha dado todo lo necesario para cumplir un ministerio, si no lo hacemos de la manera en como Él demanda, estamos desperdiciando lo que Él nos ha confiado. Y por tanto es esencial que nos preocupemos cómo estamos haciendo nuestro ministerio, nuestro trabajo, nuestro servicio. Ay de nosotros si lo estamos haciendo diligentemente. Si alguno destruyera el templo de Dios, hermanos, Dios le destruirá a él. ¿Por qué? Porque, y aquí cambia Pablo, ya no es edificio de Dios, ya es porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Otras versiones, la Biblia textual traduce templo por santuario. Y aquí es bien interesante porque es similar a aquellos recintos que, para que los de Corinto entendieran, eran lugares en donde todos sabían que, pues si bien era un templo pagano, estaban conscientes que estaba ahí la presencia divina. Y así también Pablo lo aplica para los de Corinto. Pablo está dándoles a entender que ellos, además de ser un edificio de Dios, ellos son templo de Dios. El Espíritu Santo mora en cada uno de ellos. Y cada creyente, tanto individual como en conjunto, forman parte de la morada del Espíritu Santo. Son un santuario o templo de Dios. Y por eso lo tienen que cuidar. Y aquí hay una lección muy importante, hermanos. Hay que tener mucho cuidado de no caer o estar en una situación similar. Porque ciertamente a lo mejor escuchamos y decimos, pues yo no me identifico en eso, o yo no creo que esté haciendo eso. Y ante eso es bien importante, hermanos, en los momentos que tengamos a solas con el Señor, ser totalmente sinceros, examinar nuestra vida y hacer un recuento de hasta el final o al término de cada día, qué fue lo que hicimos con lo que el Señor nos ha dado. ¿Por qué? Porque no sea que nosotros nos encontremos en una situación donde haya egocentrismo, es decir, que yo me preocupe por lo que me conviene, que yo me preocupe por mis intereses, o no caigamos en creer que yo sé o tengo lo suficiente, o incluso yo sé y tengo más que el otro hermano, y que como yo tengo más que el otro hermano, yo me quiero enrolar en muchos ministerios, porque soy, y a lo mejor lo hemos escuchado, soy todólogo, ¿no? Lo hemos escuchado tal vez en la casa, en la familia, alguien que le entra todo, ¿no? Pero ante la situación en la iglesia no se puede hacer así, porque
El Señor no nos ha llamado para ser todos piernas, todos orejas, todos narices. Y tristemente llegar a ese extremo es crear división en la iglesia. Ah, es que siempre fulanito hace todo. Es que siempre le dan a él todo. Es que él como se lleva muy bien con el pastor, pues está en puestos ahí bien altos, ¿no? Y crean divisiones. Y eso es ser una persona natural y carnal, porque estamos viendo más lo humano. Nos estamos interesando más por nosotros mismos antes que nuestro trabajo en el Señor. Ese es un extremo. Ahora, el mismo caso sucede para el otro extremo. Es decir, si en uno son muy aventados, en otro son más reacios, son más excluyentes. Es decir, el grado contrario sería, suena feo, pero así es, dar lástima, obsesionarme yo por suplir a todos en todo, ¿sí? Es decir, yo estar ahí en todo y a fuerza querer estar metido ahí. Decir que yo no me enrolo, yo no me involucro en tal ministerio o servicio porque yo no tengo la capacidad de hacer algo. Yo no tengo la capacidad de enseñar o yo no tengo la capacidad de aumentar mi conocimiento. Y eso también es tener en poco lo que el Señor nos ha dado. Imagínense el hecho de decir, yo no puedo hacer nada porque no tengo, nada más me diste, pues no sé, me diste 5 pesos, ¿cómo voy a comprar más cosas? ¿No? Y es triste porque, otra vez, es como si estuviéramos echando a perder todo lo que el Señor nos ha dado. Y también, por ejemplo, incluso el negarme a compartir la carga, ¿sí? Es decir, este trabajo, ministerio, servicio es mucho para mí, mejor se lo voy a dejar a al hermano fulanito, porque él se ve que está más preparado, ¿no? Y entonces yo hago a un lado lo que a mí me correspondía y no quiero cumplir. Y simplemente se lo eché a él porque yo dije, yo no sé. Se lo eché a él porque yo dije, yo no puedo. Se lo eché a él porque yo dije, yo no le entiendo. Y entonces, tristemente, me desligo de un ministerio y el caso contrario, voy a ser un nadólogo, o sea, nada. Y es igualmente crear división, ser carnal y ser natural, porque estoy viendo por lo que a mí me conviene. Y hay mucho para ofrecer, hermanos. Hay mucho por lo cual el Señor a nosotros nos ha dado. Hay muchas más cosas por las cuales nos tenemos que preocupar y una de ellas es pertenecer a Cristo. Él es suficiente, Él provee, Él da la sabiduría, Él es el que nos va a mostrar el camino y muchas más cosas, hermanos. Casi al final del capítulo 3 dice lo siguiente: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Y es un punto muy importante, hermanos, porque dentro de lo que también se nos pide asimilar, darnos cuenta, es en dónde está puesta nuestra fe para hacer ese trabajo por el Señor. A veces decimos, sí está puesta en el Señor, pero cuando es el momento de tener o de hacer un servicio, un ministerio para Él, es triste que haya menos respuesta. A veces decimos que pertenecemos al Señor, pero cuando está la oportunidad de que nos reunamos como iglesia, ¿cuántos somos los primeros que estamos ahí dispuestos y con las ganas de orar? A veces decimos, sí, estoy dispuesto para contribuir a la obra, pero cuando para que aquel ministerio, aquel trabajo se desempeñe, se requiere material, se requiere ofrenda. ¿Y cuántos dentro de la iglesia vemos que atienden y suplen esas necesidades inmediatamente? Porque recordemos, hermanos, todo lo que nosotros tenemos
proviene del Señor. Nada es nuestro. Si el Señor me bendijo a mí con algún coche, algún vehículo, qué bueno. Pero a ver, si es algo que el Señor me ha dado, y ahí yo veo una necesidad tal vez que ese coche puede suplir en la iglesia, voy a ver más por mis intereses o lo voy a poder dar para el Señor. El Señor nos ha dado la oportunidad de tener una quincena y recibir X cantidad de dinero, perfecto. Y hemos de darle gracias, pero cuando el Señor también en la iglesia surge necesidad, que porque falta material, falta acondicionar, hace falta, no sé, mantenimiento, ¿cuántos de lo que recibimos, de lo que el Señor nos ha bendecido, lo ponemos para suplir necesidades, para que algún ministerio se lleve a cabo? O incluso, es algo también muy triste, cuando dentro de una iglesia, ante un servicio, un ministerio, es triste que a veces lo tratemos como lo tratan en el mundo. En el mundo se rige mucho por turnos laborales, por horarios laborales, por momentos y por seccionar mucho la vida humana, el reloj humano, en decir, tienes tu vida familiar, tu vida laboral, tu vida social, y pareciera ser que todas están separadas, y a veces así le hacemos también al Señor. ¿De qué manera? Ok, mi horario laboral es de 8 a no sé, 3 de la tarde. De 8 a 3 de la tarde, ahí estoy, ahí trabajo, pero dan las 3:05 y ya no hago nada. Y a veces así le hacemos también al Señor. Cuando me toca estoy ahí presente. ¿Por qué? Porque tengo que estar ahí y cumplir, ¿no? Pero los otros días que no me va a tocar, no me aparezco. Y cuidemos, porque si realmente nos hemos entregado al Señor, hermanos, la pregunta es ¿cuánto tiempo de nuestra vida le pertenece a Cristo? ¿Cuánto tiempo de nuestro servicio le pertenece a Él? ¿Cuánto tiempo de nuestro ministerio le estamos entregando a Él? Recordemos que somos servidores y la palabra griega es diácono, ¿sí? Ahorita dejemos a un lado que hay una función ahí en la iglesia que es diácono. No, todos somos llamados a ser servidores, a preocuparnos unos por otros, a ver unos por otros, a contribuir en el crecimiento de la iglesia. Pero ¿cómo va a crecer esa iglesia si yo no estoy presente? Si yo no entrego lo que el Señor a mí me ha encomendado, si yo no me preocupo por la unidad en la iglesia, por saludar a un hermano, por preguntar qué hace falta, por suplir una necesidad que yo he estado viendo desde hace quién sabe cuántos meses, hermanos. Y ese es el punto fuerte. A veces sí nos llena mucho de emoción el privilegio que el Señor nos ha dado. Pero si realmente nos consideramos parte de ese proyecto, parte del edificio de Dios, parte del templo de Dios, Pablo a los Corintios le está exhortando, cuiden mucho de qué forma están contribuyendo. Cuiden mucho porque lo que están haciendo hoy, el día de mañana el Señor se los va a demandar. ¿Y qué va a encontrar el Señor? Oro, plata, piedras preciosas, porque sí contribuyeron, sí dieron, o madera, heno, hojarasca, porque dieron lo mínimo, dieron menos, por miedo a que se quedaran uno mismo con menos. Y es una lección muy fuerte, hermanos. Y así como Pablo les decía a los de Corinto, cuiden de no ser hombres naturales, hombres carnales, que solo se preocupan por lo físico, por lo que el mundo ofrece. Y en el capítulo 4 que sigue, Pablo sigue mencionando esa misma situación. Pablo insta a los de Corinto a que cambien su arrogancia y su jactancia. Incluso Pablo ya va a ocupar otra palabra, además de ser servidor. En el 4:1 y 2 dice,
Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. ¿Y qué va a encontrar el Señor aquel día que estemos delante de Él? Yo tengo muy presente cuando Pablo menciona en Hechos 20:24, Hechos 20:24, Pablo dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. No olvidemos, hermanos, que la vida que hemos aceptado vivir en Cristo es una vida de sacrificios, es una vida que va a demandar mucho esfuerzo de nosotros, es una vida que vamos a tener que pasar por momentos de sufrimiento, de aflicción. Lo pueden leer más adelante en 1 Corintios 4, como Pablo dice que mientras los de Corinto estaban bien a gustos, ¿no? Ellos, Pablo y sus demás colaboradores, que realmente estaban trabajando para contribuir a ese edificio, al templo de Dios, ¿sí? Vemos que ellos fueron padeciendo hambre, teniendo sed, habían sido abofeteados, habían sido fatigados, maldecidos, perseguidos. Ellos habían dado mucho, pero era para contribución, porque sabían que no tenían que estimar su propia vida para uno mismo, sino que tenían que entregarla para Cristo. Y Pablo en otra ocasión dijo: todo lo que hoy conozco lo tengo por basura, literalmente debería ser traducido como estiércol, para ganar a Cristo. Así que, hermanos, ante esta lección tengamos bien presente no preferir vivir cómodamente, ni tampoco ver qué ministerio, qué actividad, qué servicio va a demandar de mí lo menos o me va a poner a la vista de todos para que me reconozcan y para estar encima de otros. Eso no. Y veamos y pidamos mucho al Señor que nos libre de esas situaciones. Examinémonos y de esta manera prosigamos para contribuir como edificio de Dios. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta lección, que tú nos has mostrado algo tan importante en nuestra vida como creyentes delante de ti, el prestar mucha atención a quién está realmente en nuestro corazón y quién ocupa ese primer lugar. Hay muchas cosas e influencias que el día de hoy el mundo nos está presentando y por alguna razón tú permites que vivamos de esa forma. Sin embargo, Señor, ayúdanos a recordar que no tenemos que hacer amistad con el mundo, no tenemos que conformarnos a lo que los estándares dados por hombres dicten. Ayúdanos a quitar de nuestra vida influencias que en el mundo nos ha presentado, pero que no nos hemos dado cuenta que eso lo hemos tal vez absorbido o asimilado o comparado a cómo es la vida y el servicio que tú demandas. Ciertamente tú pides que nuestra vida esté en disposición tuya. Tú pides que contribuyamos como colaboradores a aquel edificio tuyo, Señor, que se está construyendo. Pero ayúdanos a ser conscientes de que hemos de verlo y de tener mucho cuidado en ver cómo estamos sobreedificando sobre lo que aquel fundamento fue puesto, que eres tú, Señor. No hay otro fundamento que se pueda poner. No hay nada que tengamos que cambiar de lo que tú nos has enseñado. Y ayúdanos, Señor, a humillarnos, a ser sinceros y a pedir a ti la ayuda necesaria para que nuestra vida sea realmente la que te glorifique y la que contribuya de manera correcta a lo que tú has puesto en nosotros. Dejemos a un lado las excusas y permite que tú puedas ser el que gobierne nuestras vidas
para que así, Señor, no seamos nosotros, sino seas tú el que tenga el primer lugar y el que podamos presentar ante los demás al momento de dar un testimonio. Elevamos esta petición y te agradecemos estos momentos, y esto lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Le invitamos a asistir a nuestras reuniones.